La película comienza con una familia cualquiera cenando tranquilamente, cuando de pronto alguien toca su timbre. Como no estaban esperando visitas, el padre se acerca con cautela a la puerta. No suficiente cautela. Del humo surge un sicario que tenía una misión muy clara: asesinar a la familia entera y llevarse los dedos del padre. Cosas de mafiosos. Cambiando de escenario, es hora de conocer al protagonista de esta historia, Fred Blake, un hombre entrado en años que junto a su esposa Maggie y a sus hijos Belle y Warren se dirige a su nuevo hogar en la región francesa de Normandía. A juzgar por sus rostros, claramente no querían mudarse a ese cuchitril, mas no tenían otra opción. Una vez terminan de desempacar, recuerdan con nostalgia los anteriores lugares en donde vivieron a excepción de Fred, quien les exige que se adapten a su nueva realidad. Luego, mientras los demás duermen, Fred saca una bolsa grande de su auto y entierra su contenido en el jardín. Dentro de esa bolsa había un cadáver. Creo que ya estoy entendiendo por qué se mudan tanto. Al día siguiente, Belle y Warren se dirigen a presentarse en su nuevo instituto y Maggie sale a conocer la ciudad. El único que se queda es Fred, puesto que su esposa le recuerda que no puede salir de la propiedad. Pues bien, es lo primero que hace en cuanto lo dejan solo, aunque se regresa rápidamente a la casa. Había alguien observándolo. En la secundaria, Warren no tarda en llamar la atención de los bullies de turno, quienes creen que es millonario por ser estadounidense. Quizás el jovencito no tenga tanto dinero, pero sí tiene inteligencia de sobra como para humillarlos verbalmente. No se lo tomaron bien. Maggie, por su parte, tampoco está disfrutando de su nuevo hogar, ya que a donde sea que vaya escucha cómo los franceses la denigran por ser estadounidense. Y es que, según ellos, los yanquis se creen dueños de su país desde que los liberaron en 1944. Si no entiendes esa referencia, te la dejo de tarea. Llena de resentimiento, Maggie enciende una pequeña bombona de gas en una tienda y se retira antes de los fuegos artificiales. Fred no es el único con malos hábitos. Hablando de él, encontró una forma de lidiar con su aburrimiento: una máquina de escribir. Mediante ella comienza a escribir su autobiografía, hablando de su abuelo y su padre, quienes sentaron las bases de la mafia Manzoni. Así es, su apellido real no es Blake, ni tampoco Fred es su nombre. En realidad se llama Giovanni Manzoni, pero es mejor dejar esa identidad en el pasado, especialmente porque su cabeza cuesta $20 millones, un precio que le pusieron los líderes mafiosos de Estados Unidos por delatar a un infame capo con el FBI. Durante un descanso en el jardín, el hombre se topa con su vecino y este le pregunta a qué se dedica. Obligado a improvisar, Fred aclama ser escritor de libros de historia y justo ahora se encuentra escribiendo sobre el desembarco de Normandía. Pronto se arrepiente de decir eso, ya que su vecino vivió esos acontecimientos y no tiene muy buenos recuerdos de los estadounidenses. Por otro lado, Belle estaba saliendo de la secundaria cuando un grupo de muchachos hormonales le ofrecen el aventón en su auto. Por supuesto que no la llevan a su casa, sino a un lago a las afueras de la ciudad para así tener la excusa de verla en paños menores. Suerte que los Blake saben darse a respetar. Y por si no fuera suficiente, también se lleva el auto. Al regreso de su familia, Fred les pregunta cómo estuvo su día. Todos responden al unísono que estuvo bien. En la siguiente escena conocemos a Don Luches, un jefe mafioso de Brooklyn que, aún pagando condena, no cesa sus actividades criminales, o mejor dicho, su vendetta personal, dado que está buscando al tipo que lo delató, Fred. Como solo tiene sus huellas dactilares, su sicario Rocco le envía los dedos de los tipos que podrían ser Fred, como el del principio, aunque hasta ahora no ha dado con el correcto. De vuelta con los Blake, estos reciben la veloz visita de Robert Stanfield, un agente del FBI encargado tanto de su seguridad como de mantenerlos vigilados. Al parecer, la familia se encuentra en un programa de protección de testigos y Stanfield los reubica de residencia cada cierto tiempo. Es una tarea que se hace más complicada con el tiempo, puesto que los Blake definitivamente no son una familia normal. No desde que la mafia de Luches apareció en su hogar en aquella tarde de barbacoa. En otro día de la aburrida Normandía, Maggie se dedica a maravillar a los agentes del FBI con sus dotes culinarios, mientras que Fred lidia con el primer problema grave en casa: toda el agua sale sucia. En la secundaria, Warren comienza a armar su propia mafia con los estudiantes renegados, obteniendo unos ingresos extras que no le vienen nada mal. En el comedor se reúne con su hermana para informarle sobre su progreso. En cuanto a ella, otro día en la oficina. En eso, Belle se fija en Henry, un estudiante universitario que trabaja como profesor sustituto de matemáticas. Todas las chicas mueren por él, aunque Belle es la primera en pedirle clases particulares.
En paralelo, Warren les devuelve la paliza a los bravucones de la secundaria con ayuda de sus nuevos colegas. Podrán ser raritos, pero pegan bastante fuerte. Regresando con Fred, este recibe a un plomero capucero que propone cambiar todas las tuberías de la casa, únicamente para sacarle más dinero, claro está. La cosa es que nadie puede engañar a Giovanni Manzoni. De vuelta en Normandía, Maggie confronta a su marido por lo que le hizo al plomero. Por fortuna, ella estaba distrayendo a los agentes en ese momento, aunque tampoco lo hizo para que su marido cometiera otro asesinato. En su defensa, él afirma que no mató al tipo, y en realidad lo llevó al hospital, donde el doctor descubrió que sufrió tantas fracturas como alguien que se cayó de un 6º piso. Ups. A falta de argumentos ante su esposa, Fred acude a la vieja confiable, la seducción. La verdad, aún tiene el toque. Un tiempo después, los Blake organizan una fiesta en su casa con la intención de conocer a la totalidad de sus nuevos vecinos. Naturalmente, Fred se queda recluido en su oficina tratando de continuar con su autobiografía. Cuando su hija trata de convencerlo de salir, él se torna reflexivo y le pide perdón por haberla puesto en una situación difícil junto a su hermano. Sin embargo, ella le asegura que es el mejor padre que pudo haber tenido. Motivado, el hombre sale a socializar, aunque sus vecinos franceses no paran de criticar su habilidad con el asador y se ríen de sus modismos estadounidenses. Afortunadamente, Stansfield aparece antes de que esta fantasía se hiciera real. Asimismo, el agente desaprueba su decisión de convertirse en escritor, pues sospecha que quiere hacer su historia pública. Troy ardería si eso sucediera. Por tanto, Fred le asegura que solo escribe pensamientos al azar sin importancia alguna. En otros temas, el protagonista se presenta con el alcalde de la ciudad en un intento de arreglar el problema del agua marrón. No obstante, el alcalde solo le da vueltas al asunto. Al menos su visita le sirvió para saber que el agua contaminada se debe a una fábrica de fertilizantes local. Hora de saludar a su dueño. Por otro lado, Warren debe entregar una tarea de último minuto relacionada con un juego de palabras. Entonces, el muchacho utiliza una frase que escuchó durante una barbacoa en Brooklyn. Esta frase llega al periódico escolar, el cual a su vez se reparte entre las familias locales. Al caer en las manos de un hombre de negocios, una copia del periódico aterriza en Estados Unidos, donde por azares del destino termina en manos de Don Luches, quien reconoce la frase escrita por Warren, y cómo no, si esa frase la dijo él mismo. Enseguida Luches le advierte a sus subordinados que su mayor enemigo se encuentra escondido en Normandía. Por otro lado, Bell se entera de que hoy es el último día de Henry como profesor sustituto, así que se apresura a terminar con sus lecciones de matemáticas. ¿Saben a lo que me refiero? De vuelta con Fred, este se enfrenta con diplomacia a la insolencia del dueño de la fábrica de fertilizantes, y con diplomacia me refiero a que lo tortura hasta que le confiesa cómo puede detener la contaminación del agua. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ya en casa, el protagonista se topa con Stansfield husmeando entre las páginas de su libro sobre desembarcos, que trata sobre todo menos de desembarcos. Por tanto, el agente le recuerda que nada de su pasado puede salir a la luz, y si vuelve a escaparse de la propiedad, le pondrá una tobillera con GPS. Pues bien, apenas al día siguiente, Fred se escabulle de casa, no sin antes dejar un monigote en su escritorio para mantener distraído a los agentes. Además, ellos se concentran más en escuchar la conversación telefónica entre Bell y Henry, quien le avisa que no volverá a Normandía y le agradece por ser una bonita experiencia, a pesar de que ella quería darle su corazón. Hombres. En paralelo, Fred se cuela en la fábrica de fertilizantes y deja un explosivo cronometrado con un pequeño souvenir. Hecho eso, regresa a su casa justo a tiempo, para prepararse para una proyección a la que fue invitado por sus vecinos. Como tiene que abandonar su residencia, el agente Stansfield no tiene otra que acompañarlo. Fred se toma el asunto con gracia, mencionando que esta podría ser la oportunidad perfecta para hacerse amigos. Después de todo, se conocen desde hace 10 años. Ya en la sala de cine, los espectadores son informados de que ocurrió el mismo error que los otros años, y es que los organizadores se equivocaron de película. Para suerte del protagonista, la película seleccionada es una de mafiosos dirigida por Martin Scorsese. Al final de la proyección, Fred es invitado a dar su opinión del film, puesto que los locales lo ven como un experto en el tema por ser estadounidense. Pese a la atenta mirada de Stansfield, el protagonista acaba respondiendo a las preguntas con sus propias vivencias como mafioso, desde sus inicios en el mundo criminal hasta los atroces
atroces asesinatos que cometió. Aprovechando la ausencia de sus padres, Warren se escapa de casa con la intención de irse a París, puesto que en la escuela ya saben sobre sus actividades delictivas y teme que podría poner en riesgo la fachada de su familia. Mientras espera en la estación, ve un tren llegando con un grupo de sicarios liderado por Rocco. Esto le hace cambiar de opinión y enseguida intenta llamar a su familia. Sin embargo, cuando Maggie llega a casa y atiende el teléfono, Warren ya había abandonado la cabina telefónica. Por su parte, Stansfield les avisa a los agentes que tendrán que reubicar a los Blake por el reciente estallido de sinceridad de Fred. Al mismo tiempo, Belle llama a Henry para recordarle cuánto lo amaba antes de saltar desde una azotea. No obstante, desde la altura divisa a los sicarios irrumpiendo en la comisaría a punta de balazos. Su mal de amor quedará para después. Luego de obtener la dirección de los Blake en la base de datos, los sicarios pasan por la estación de bomberos para inhabilitar los vehículos. Hoy habrá una emergencia y nadie podrá atenderla. Justo entonces, el explosivo de la fábrica estalla por los aires, lo que devuelve a Fred a la realidad de golpe. Mientras que Stansfield lo lleva a casa, también trata de contactar a las autoridades locales sin mucho éxito. Intrigado, el agente decide acercarse a la comisaría. Al ver a los sicarios en las calles, Maggie les advierte a los agentes restantes que ellos los han encontrado. A su vez, Stansfield llega a la comisaría solo para ser recibido por un montón de cadáveres. Y luego tenemos a Fred, quien contempla orgulloso cómo el agua de su casa deja de salir sucia. Desde el refugio del FBI, Maggie intenta llamar a su marido para avisarle que los sicarios piensan estallar la casa con un lanzamisiles. Él ya estaba sospechando por los constantes ladridos de su perro, pero entonces... Alarmados, los vecinos salen a investigar y enseguida son fusilados por los sicarios. Hecho eso, estos irrumpen en el refugio de los agentes y los revientan a balazos. Maggie, como puede, trata de esconderse, aunque uno de ellos la toma por sorpresa. Como alguna vez fueron amigos, el sicario le promete una muerte rápida. No muy lejos, Belle ataca a otro sicario cuando trataba de sacar armas de su auto. De esta forma, la jovencita obtiene una pistola y Warren no se queda atrás. De vuelta con Maggie, el sicario todavía no le ha puesto fin. Antes quiere probar su cuerpo. Entre los escombros de la casa, los asesinos se topan con el perro y se disponen a matarlo, porque ya saben, nada de testigos. Por supuesto que sobrevivió a la explosión. Es Robert De Niro. Belle y Warren también atacan en ese momento, desatando un intenso tiroteo en el que Rocco se lanza a perseguir a Belle. A su vez, Maggie se dirige con un cuchillo hacia el tipo que trató de abusar de ella. Eso fue convincente. Para cuando Stansfield aparece, ya la cosa se había acabado. Los Blake se defendieron por su cuenta. De camino a su nuevo hogar, Fred piensa para sí mismo que Normandía no estuvo tan mal. Bueno, no lo sé. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.